Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de la asignatura de lenguajes de la programación. Hoy vamos a continuar con la tercera unidad que corresponde a la programación funcional. Veamos primero cómo trata la programación funcional a los módulos. Se dice que la programación funcional se centra en las funciones. Por lo tanto, los lenguajes de programación funcional se caracterizan principalmente por tratar a las funciones como valores de primera clase. El usuario podrá hacer con las funciones todo lo que se puede hacer con los valores de los otros tipos integrados y además con un esfuerzo comparable. Las funciones de orden superior aceptan a otras funciones como argumentos y pueden devolver funciones como valores de llamadas de función. Estas operaciones son compatibles con los pilares principales de la programación funcional, en donde a las funciones las podemos asignar y las podemos descomponer en otras funciones a su vez. Se pueden crear numerosos lenguajes de programación, pero son particularmente frecuentes en los que incorporan el paradigma de la programación funcional. Esto quiere decir que las funciones en este tipo de lenguajes consideran o son consideradas ciudadanos de primera clase. Pueden usarse como parámetros para otras funciones. Una función también puede ser asignada a un símbolo o a una variable, permitiendo la selección dinámica de una función apropiada según las circunstancias. ¿Cuáles son las características de las funciones de primera clase? Bueno, primero, son funciones de orden superior. Sus datos pueden ser inmutables, es decir, no cambiar. Son funciones puras, admiten recursión, permiten manipulación de listas y utilizan la evaluación perezosa, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos varios lenguajes de programación funcionales. Como ejemplo, tenemos ahí Python, define una función que se llama f con un argumento x y va a retornar la suma de x más 3. Tiene otra función llamada g que utiliza dos argumentos, fu y x, y retorna, si se fijan, retorna otra vez la llamada a fu con el argumento x y manda a imprimir la función g teniendo como argumento a la función f y a un 7. Entonces, además de usar la función como nosotros las conocemos, también la usa para asignarle valores a una variable y también la usa como argumento de otra función. En el lenguaje de programación Haskell tenemos el mismo ejemplo, son los mismos ejemplos, lo que cambia es el lenguaje. En el lenguaje de programación Scala, igual, define la función f, la función g y manda a imprimir. En los tres casos es la misma situación, solo cambia el lenguaje de programación. Otra de las características de los programas funcionales es que pueden utilizar las asociaciones dinámicas y la evaluación tardía. El enlace dinámico es un mecanismo por el cual se escoge, cuando se esté ejecutando el programa, el método que va a responder a un determinado mensaje. Es cuando este no puede ser determinado de forma estática, es decir, mientras está siendo compilado. Mientras está siendo compilado, yo no puedo saber qué función voy a mandar a llamar, pero en tiempo de ejecución sí. El enlace dinámico se utiliza cuando hay muchas clases en una jerarquía de clases que contienen diferentes implementaciones del mismo método. Se está refiriendo a una característica de los lenguajes orientados a objetos que se llama polimorfismo, muchachos, donde ustedes pueden tener incluso una función definida con el mismo nombre, pero con argumentos o con variables diferentes, según lo que ustedes quieran hacer en un momento determinado. Es un concepto que van a ver más a profundidad cuando vean programación orientada a objetos. Aquí hay un ejemplo de polimorfismo, ¿verdad?
está hecho en Java. Tenemos una clase que se llama persona, que solo tiene un método, que es imprimir. Luego tenemos una clase que se llama padre, que hereda los argumentos de la clase persona o de la interfaz, en este caso persona. Recuerden que solo tiene un método, imprimir. Entonces lo que hereda el padre es eso, el método imprimir. Y yo personalizo, ¿verdad?, lo que quiero mandar a decir. Entonces ahí, por ejemplo, utilizo el método de la interfase persona en la clase padre, pero con el texto que yo quiero. Ahí le estoy mandando a decir, hello, Dani. Estoy utilizando el método imprimir de la interfase persona, pero desde la clase padre. Luego tengo otra clase que se llama hijo, que hereda los argumentos de la clase persona. Recuerden que persona solo tenía el método imprimir. Entonces igual el método imprimir lo hereda el hijo y mando un mensaje igual personalizado que diga imprimir un hijo. Entonces luego tenemos la clase principal, donde se crea un objeto de la clase padre y un objeto de la clase hijo. El objeto de la clase padre se llama mi padre y el objeto de la clase hijo se llama mi hijo. Y luego mando a imprimir, o mando a usar, mejor dicho, ¿verdad?, la clase imprimir, independientemente de si es el objeto mi padre o el objeto mi hijo. La otra característica que mencionamos es la evaluación perezosa, que en inglés se pronuncia lazy evaluation o llamada por necesidad. Es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario, y que también evita repetir la evaluación en caso de ser necesaria en posteriores ocasiones. Es decir, si yo ya hice un cálculo y ya tengo el valor que va a almacenar y necesito que se ejecute otras sentencias, no necesito recalcular el valor de la variable que ya tenía calculada antes, ¿verdad? A eso se refiere. O sea que solo hago los cálculos una vez y después los estoy mandando a llamar según la necesidad o el cálculo que yo quiera realizar. ¿Qué beneficios trae la evaluación perezosa? Bueno, primero, el incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios. Entre menos cálculos haga, más rápido se va a ejecutar mi programa. Y en tratar condiciones de error cuando se evalúan expresiones compuestas. Otro beneficio es la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. Y un tercer beneficio, la capacidad de definir estructuras de control como las abstracciones en lugar de las operaciones primitivas que nosotros conocemos. ¿Qué lenguajes de programación son representativos de la programación funcional? Tenemos el lenguaje Lisp, que es un lenguaje de la familia multiparadigma, con larga historial y una inconfundible y útil sintaxis basada en la notación polaca. No se asusten, no vamos a entrar en detalle, solo vamos a mencionar algunas características rápidas de Lisp. Fue desarrollado en 1958 por el señor John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es el lenguaje de programación de alto nivel de mayor antigüedad, entre los que continúan teniendo un uso extendido en la actualidad. Solo COBOL y Fortran son anteriores a él. Imagínense, todavía está vigente Lisp. Otro lenguaje característico de la programación funcional es Shell. Es un lenguaje de programación funcional impuro, dice, pues sus estructuras de datos no son inmutables, no son cambiables, y utiliza un dialecto parecido al de Lisp. Fue desarrollado por Guy Steele y Gerald Sussman en la década de los 70 e introducido en el mundo académico a través de una serie de artículos conocidos como Lambda Papers de Sussman y Steele.
La filosofía de Shin es minimalista. Su objetivo no es acumular una gran cantidad de funciones, sino evitar las debilidades y restringir que hacen necesaria su adición. Así, Shen proporciona el mínimo número posible de nociones primitivas, construyendo todo lo demás a partir de un número reducido de abstracciones. Es decir, trata de usar la mínima cantidad de recursos, de variables, de tipos de datos, de funciones para poder hacer su trabajo, ¿no? Otro lenguaje muy popular es APL. Es un lenguaje de notación matemática desarrollado en 1957 por el señor Kenneth Iverson, quien lo implementó en 1962 cuando fue contratado por la IBM. Es un lenguaje aplicativo. Utiliza operadores parametrizables, por lo que es muy conciso. Su sintaxis está basada en pocos operadores y utiliza un conjunto especial de caracteres que no están presentes en el código ASCII. El conjunto de operaciones se fundamenta en álgebra lineal abstracta porque es un lenguaje idóneo para trabajar con vectores y matrices. Recuerden que la mayoría de estos lenguajes iniciaron para resolver problemas matemáticos. Por eso es que se orientan mucho hacia eso. Tenemos ML, que es un lenguaje de programación de propósito general, desarrollado por Robin Milner a finales de los años 70. ML es el acrónimo en inglés de metalenguaje. Esto porque originalmente él fue concebido como el lenguaje para desarrollar tácticas de demostración en el sistema LCF. El lenguaje para el cual ML era el metalenguaje es lambda, una combinación del cálculo de predicados de primer orden y lambda cálculo polimórfico, sencillamente tipificado. Igual, lo que les decía, la mayoría de estos lenguajes fueron creados para resolver problemas matemáticos. ML es un programa que se utiliza más que todo en el diseño y la manipulación del lenguaje de programación. Es decir, se utiliza para realizar compiladores, analizadores léxicos, demostradores de teoremas, etc. Esas son sus utilidades. Bien, eso sería todo por mi parte. Recuerden que tienen un documento para profundizar un poquito más y luego están las pruebas cortas. Recuerden, es importante leer primero todo para después contestar las pruebas. Muchísimas gracias y espero verlos en la próxima sesión.